vamos a hablar de sucesiones aritméticas y en los resultados de sus sumas parciales. Fijaos, lo primero vamos a entender en qué consiste una sucesión aritmética. Sucesión aritmética es aquella que parte de un elemento y siempre para el paso siguiente avanza la misma distancia. Entonces, imaginaos que partimos de un elemento a sub 1. Avanzamos una distancia d, llegamos al paso 2. En el paso 2 que hicimos, el paso 1 más esa distancia. Avanzamos la misma distancia y llegamos al paso 3. Entonces, lo podemos ver como que al paso 2 le sumamos d, o lo podemos ver como que al paso 1, este que estaba aquí, ¿cuántas veces avanzamos la misma distancia? 1 y 2. Si pasáramos al paso 4, estaríamos por aquí. Entonces, ¿qué pasaría? Habría avanzado desde el primer elemento 3 veces la distancia. Entonces, cuando nosotros llegamos al elemento n, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado el primer elemento y ¿cuánto hemos avanzado? Pues fijaos, si en el paso 2 habíamos avanzado una distancia, en el paso 3 2 distancias, en el 4 3 distancias. Entonces, en el paso n menos una distancias. Fijaos, según esto entonces, podemos escribir el término a sub n como el primer término más n menos una veces la distancia. Y si lo queréis escribir en vez de en función al primer término, queréis escribirlo en función a un término anterior, sería el término anterior, por eso n menos 1, paso n, paso anterior, n menos 1, más la distancia. ¿Que quisierais escribir el a sub n en función a 2 pasos antes? Tendríamos el paso a sub n menos 2 más 2 veces las distancias. Entonces, uno va repitiendo ese proceso. Lo importante es que podéis usar esta fórmula o esta indistintamente. Vamos a centrarnos en esta, en la que toma el primer elemento y le suma una cantidad de veces la distancia. Tomemos esta sucesión. Parte en el 7 y la distancia va siendo siempre 2. Entonces, en el primer paso está en el 7. En el segundo paso avanza una longitud de 2, llega al 9. Avanza 2 más, llega al 11. ¿Y qué es lo que pasa? El a sub 1 en nuestro caso es 7. El a sub 2, ¿quién es? 7 más la distancia, 9. En el paso 3, ¿quién es? El primer elemento más 2 veces la distancia, o sea, 11. El cuarto paso, ¿quién va a ser? El primer elemento más 3 veces esa distancia 2, nos da 13. O lo podéis ver como habíamos dicho antes. En el paso 2 es el primer elemento más la distancia. En el paso 3 es el paso anterior, 9, más la distancia. En el paso 4 es el paso anterior, que valía 11, más la distancia. Y así consecutivamente llegamos al paso n, donde tenemos el primer elemento más el número de veces menos 1, la distancia. ¿Cómo se calculan las sumas parciales para sucesiones aritméticas? Recordemos que la sucesión aritmética cumple con esto. Fijaros que ahora he cambiado la letra, no he puesto n, he puesto k, pero eso es una letra muda. Acordaos que siempre que ponemos estos subíndices es un número de paso. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es que el término del paso k va a ser igual al término en el primer paso, más el número de pasos menos 1 por la distancia. Ok, eso es una sucesión aritmética. Si hacemos sumas parciales, significa que llegamos hasta un tope. Digamos, no sé, sumamos 10 pasos, sumamos 5 pasos, sumamos 100.000 pasos o términos. Entonces, acordaos de la sumatoria. Es la sumatoria del contador que va desde 1 hasta n de la sucesión. Mi sucesión, que yo la expando, y entonces ¿qué queda? A sub 1 más a sub 2, o sea, tengo n veces los términos de la sucesión. Pero si os dais cuenta y vamos reemplazando, ¿qué tenemos? El primer término de la sucesión responde a la fórmula. Entonces, si reemplazamos el k por 1, ¿esto qué es? El a sub 1 vale a sub 1, porque es como tener aquí 1 menos 1, entonces el a sub 1 vale a sub 1. En el paso 2, ¿qué tenemos? Tenemos, la fórmula dice que en el paso 2 haga el paso 1 más
2 menos 1 veces la distancia, o sea, a sub 1 más la distancia, que es lo mismo que habíamos visto al principio. Y así consecutivamente, o sea, ya sea porque apliquéis la fórmula que hemos deducido antes o porque ya sabéis que el paso corresponde al primer paso más n menos 1 veces la distancia, lo vais reemplazando en cada sumando. Y ahora veamos por las propiedades de las sumatorias. Nosotros aquí ya tenemos números reales. Tenemos todo el rato sumando el a sub 1 más el a sub 1 más el a sub 1. ¿Veis todas las veces que aparece el a sub 1? Aparece en realidad por cada sumando aparece el a sub 1. Por lo tanto, ¿cuántos sumandos hemos hecho? De 1 hasta n, o sea, tenemos n sumandos. N sumandos de a sub 1. Por lo tanto, tenemos a sub 1 más a sub 1 más a sub 1 n veces. Después, ¿a eso que le sumamos? Le sumamos d más 2d más 3d más así hasta n menos 1 veces d. Entonces el d lo podemos sacar factor común de esos sumandos y nos queda el d una vez, el d 2 veces, el d hasta n menos 1 veces. Entonces, ¿eso qué es? El d era como sacar factor común de una sumatoria. Y por lo tanto, ¿qué tenemos? D por el resultado de esta suma. Esta suma es la suma de n menos 1 términos consecutivos. Recordemos la fórmula de n menos 1 términos consecutivos. Cuando hablábamos de n menos 1 términos consecutivos sumados, hay una fórmula que uno reconoce, que tiene que recordar siempre, y que es que la suma de esos n términos va a ser la cantidad de términos por la cantidad de términos más 1 partido en 2. Entonces, volviendo aquí, tenemos la distancia por n menos 1 términos consecutivos. Luego, el resultado de esa suma, ¿quién es? Perdón. La cantidad de términos, o sea, n menos 1, por la cantidad de términos más 1, n términos, partido en 2. Ese es el resultado de esa suma, que estábamos multiplicando por d. Y a eso le sumamos las n veces que teníamos el a sub 1. Por lo tanto, si sumamos todo esto, podemos factorizar con n medios. Como aquí no tenemos n medios, es como que tuviéramos aquí un 2 dividiendo y un 2 multiplicando. Y entonces, si saco el n medios factor fuera, ¿qué nos queda? Nos queda 2a sub 1, ¿lo veis? Este sale fuera, entonces me queda 2a sub 1, y más, aquí sacamos fuera el n medios y nos quedan el n menos 1 por d. Y esta sería una de las expresiones de las sumas parciales de sucesiones aritméticas. De aquí podemos deducir la otra fórmula. Entonces, resumiendo la fórmula una de las fórmulas de la suma de parcial de sucesiones aritméticas, recordemos que teníamos nuestra sucesión aritmética, que tenía esta forma, estábamos haciendo la suma de n términos, y por lo tanto, lo que yo antes hice expandido se resume en que tomáis la suma de n veces el término a sub 1 más d veces, o sea, la distancia por la suma de los k menos 1 términos consecutivos. Recordad que eso era el 1 más 2 más 3, así hasta llegar al n menos 1. Y por lo tanto, eso al final llegábamos a algo de este tipo y llegábamos a esta expresión que está aquí, n medios por 2 a sub 1 más n menos 1 por d. Si tenéis dudas podéis retroceder en el vídeo y ver exactamente dónde salió. El caso es que de aquí podemos deducir una segunda fórmula para la suma parcial de sucesiones aritméticas. Esta nos resulta útil cuando conocemos el primer término y la distancia, pero hay veces que queremos calcular el valor de la suma y resulta que lo que conocemos es el primer término y el último término de la sucesión. Entonces también tenemos una fórmula para eso que se deduce de esta. Fijaos, el a sub 1, tener 2 veces a sub 1 es lo mismo que tener el primer término sumado 2 veces. Si nosotros esa suma la agrupamos de esta forma, porque está sumada esta parte, si la agrupamos de esta forma, por la fórmula de la sucesión aritmética, todo eso era el término n, a sub n, en el paso n. Entonces, a ese término le estamos sumando el a sub 1, y todo eso, obviamente, va multiplicado por este n medios. Luego, la otra fórmula que estamos obteniendo está en función del primer término y el último. Y voilà,
Ahí tenéis la misma expresión que salía para la suma de n términos consecutivos. ¿Os acordáis? La que vimos anteriormente, que decía que si sumaba 1 más 2 más 3, así hasta n, era el n por n más 1 dividido en 2. Y ahí está. Es exactamente esta fórmula. N por el primer término, como partía en 1, era 1, más el último término, n partido en 2. Podéis ver más ejercicios en otros vídeos.